Produciéndose ante las muertes de varios militares y agentes del orden registradas en los últimos días en el país, el Ministerio de las Fuerzas Armadas y la Jefatura de la Policía anunciaron nuevos movimientos en el patrullaje preventivo en las calles. Pablo Luis Santana nos tiene todos los detalles de este tema. Tras una reunión del ministro de las Fuerzas Armadas, almirante Sigfrido Pared Pérez, con el jefe policial mayor general Manuel Castro Castillo y el alto mando militar, se determinaron varias acciones para frenar los embates de la delincuencia. Lo que estamos haciendo es moviendo de un lugar a otro, dependiendo de las necesidades o dependiendo de las prioridades por parte de lo que es la Policía Nacional. Realizamos una planificación operativa para poderse hacer más efectivo la medida que se están aplicando dentro del plan de contingencia de las acciones policiales. Por el momento no habrá un aumento de los militares en las calles, pero no se descarta tal posibilidad. Hasta ahora estamos en 4.500. Asimismo, el ministro de las Fuerzas Armadas pidió mayores penas y sanciones contra los portadores de armas de fuego ilegales. El porte ilegal de armas de fuego establece fianza, cuando realmente anteriormente no se le permitía la fianza que tiene un arma de fuego ilegal. En la reunión que se realiza cada lunes en el Ministerio de las Fuerzas Armadas, estuvieron presentes, además de Pared Pérez y Castro Castillo, los jefes del Ejército y la Marina, Mayor General Rubén Darío Paulino Sen y el vicealmirante Edwin Dominici Rosario, respectivamente, entre otros. El almirante Pared Pérez se unió además a las diferentes voces de la sociedad que claman por una urgente y pronta modificación del Código Procesal Penal. En la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas en Santo Domingo, República Dominicana, Pablo Luis Santana, Noticias, Telemicro. Bueno, y precisamente el gobierno no descarta que detrás de los asesinatos de oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional se esconda un plan para atentar contra las acciones para garantizar la seguridad ciudadana. Nuestra compañera Xiomara Brito se encuentra en el Palacio Nacional con las declaraciones del ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul, quien anunció que el Cuerpo de Seguridad Ciudadana se reunirá para tratar este tema. Buenas tardes, Xiomara, cuéntanos. Sí, muchísimas gracias. José Ramón Fadul indicó que es preocupante las recientes muertes de oficiales a manos de delincuentes, al tiempo que no descarta que este sea un complot para desestabilizar el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. Entonces, se está investigando y si se detecta un plan, se va a actuar contra el plan. Pero son hechos que son preocupantes y más a militares en su servicio. En otro orden, el ministro de Interior y Policía se mostró de acuerdo con que se apliquen sanciones más severas para quienes sean sorprendidos utilizando armas ilegales. Estoy de acuerdo, incluso se está haciendo operativo permanente para desarme de las armas ilegales. José Ramón Fadul indicó que el próximo miércoles se reunirá el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Bien, y pese a los últimos hechos violentos, el ministro de Interior y Policía indica que ha habido una disminución de la criminalidad en el país. Es todo de mi parte desde el Palacio Nacional. Regreso con ustedes al set de noticias. Ahora continuamos con el tema. Un teniente de la Fuerza Aérea Dominicana que fue herido de varios disparos por desconocidos se encuentra en cuidados intensivos en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas. El teniente Antolín García Encarnación fue atacado cuando se encontraba frente a su residencia en el sector 24 de abril y los desconocidos cargaron con su arma de reglamento. La Policía Nacional informó que en las próximas horas ofrecerá detalles en torno a la investigación sobre el asalto contra el teniente Antolín García, quien pertenece a la compañía Mantenimiento de la Base Aérea de San Isidro. Y la jefatura policial dijo este lunes que agentes del orden están desplegados en varios puntos de esta capital y la provincia Santo Domingo en busca de los asaltantes de la hija del ex administrador del Banco de Reservas, Vicente Bengoa, para ser apresados lo más pronto posible. Asimismo, el jefe de la policía, el mayor general Manuel Castro Castillo, dijo que se realizan las investigaciones para capturar a los asesinos del primer teniente del ejército, David de Morisi Castillo, a quien además le robaron su arma de fuego cuando se encontraba en su residencia en Sabana de la Mar, Atomayor. De igual manera, la policía manifestó que investigan las circunstancias en las que un dirigente popular de los Tres Brazos murió a manos de una patrulla que les impidieron realizar una marcha. Bueno, y en virtud de los asesinatos de varios oficiales, militares y agentes de la policía registrados en los últimos días en diferentes partes del país, el Ministerio de las Fuerzas Armadas anunció algunas medidas preventivas.
El ministro de las Fuerzas Armadas, almirante Sigfrido Pared Pérez, dijo este lunes que instruyó a los inspectores de los cuerpos castrenses para que los militares no exhiban sus armas de fuego, ni mucho menos se desplacen a lugares peligrosos. Esta disposición busca evitar que más militares caigan a manos de delincuentes y antisociales, tal y como sucedió con los 5 casos de oficiales que fueron asesinados la semana pasada. Bueno, un trágico accidente deja 9 muertos y decenas de heridos en España. Vamos a pasar con nuestra compañera Anabel de la Rosa, quien se encuentra en el centro de satélite con más detalles. Anabel, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Así es, lamentablemente entre los heridos se encuentra una niña que por la gravedad de sus heridas tuvo que ser trasladada en helicóptero hasta Salamanca. 9 personas murieron hoy al volcarse un autobús de línea en Tornadizos, localidad de la provincia de Ávila en el centro norte de España, informó la Guardia Civil. Los heridos ascienden a 21 personas, todos ellos graves, según fuentes de la Dirección General de Tráfico, que precisaron que el accidente se produjo cuando el autobús se salió de la vía. Al menos 2 muertos confirmados y más de 60 hospitalizados dejó el accidente de un Boeing 777 de la compañía Asiana Airlines que se incendió en el Aeropuerto Internacional de San Francisco tras estrellarse durante el aterrizaje. Según medios locales, a bordo viajaban 291 pasajeros, incluidos 12 miembros de la tripulación. Autoridades continúan con la búsqueda de 40 personas que están desaparecidas luego de que un tren que transportaba petróleo se saliera de control en un poblado canadiense, lo que provocó fuertes explosiones. Al menos 5 cuerpos calcinados han sido encontrados, pero según informó la policía de la provincia de Quebec, habrá mucho más muertes. En Egipto, más de 40 manifestantes favorables a Mohamed Morsi, el presidente islamita derrocado por un golpe de Estado la semana pasada, murieron este lunes en El Cairo, víctimas de una matanza, según los hermanos musulmanes que llamaron a un levantamiento contra las nuevas autoridades. La tensión en Egipto no ha cesado desde el miércoles pasado, cuando las Fuerzas Armadas derrocaron y detuvieron a Morsi. Y después de haber recibido por fin una oferta de asilo político de varios países latinoamericanos, el ex consultor de inteligencia estadounidense Edward Snowden parecía seguir este lunes en Moscú, donde está bloqueado desde hace 16 días sin que se conozca el motivo. Snowden podría ahora viajar a Bolivia, Venezuela o Nicaragua, donde están dispuestos a recibirlo. Medios nicaragüenses difundieron una carta en donde el ex analista de la CIA, Edward Snowden, pide asilo al país centroamericano. Horas más tarde, las autoridades afirmaron esta información. Con esto concluimos nuestro resumen por el día de hoy. Ahora paso con ustedes al centro de noticias. Muchísimas gracias, Anabel de la Rosa. Estaremos pendientes a esta información. Snowden, un tema que da mucho de qué hablar. No se sabe dónde parará, ya veremos. Nos vamos a la pausa. Al regreso les contamos cómo andan las expectativas por la reunión hoy del Comité Político del PLD. Les contamos en breve.